Bueno, seguimos en esta Plaza Paraíso afrontando ya nuestros últimos minutos y lo vamos a hacer hablando de pornografía infantil en Internet, ¿verdad? Hace muy poquito tiempo todavía descubríamos una red de pornografía infantil que abarcaba a 12 países, que bueno, tenía la detención de 500 personas, entre ellas 2 asturianos. Ambos fueron detenidos por poseer y distribuir supuestamente material pornográfico infantil. Este no es el único caso que conocemos, puesto que ha habido 6 operaciones de este tipo en España en lo que va de año, ¿no? Recordamos, por ejemplo, la detención de un avilesino en noviembre de 2004, un gijonés que fue condenado ya a 3 años de cárcel e incluso un obetense que poseía fotografías en su ordenador. Bueno, queremos saber un poco más respecto a este delito que creo que se ha recogido hace muy poquito tiempo con una reforma y que ahora, bueno, pues parece ser que ya está tipificado, ¿no?, de alguna manera. Eladio Rico es abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes. Viene invitado por la Asociación de Criminólogos de Asturias, por la ACA, para hablarnos del tema de la pornografía. Pero, si te parece, empezamos comentando lo que antes de la entrevista me decías. Es difícil saber lo que es pornografía infantil y lo que no, ¿no? Creo que ese es el primer problema que tiene. Efectivamente, el problema de la pornografía infantil y en general de la pornografía es que no tenemos en nuestro derecho un concepto jurídico penal de la pornografía, ¿no? Es decir, no hay una norma, no hay un precepto en el Código Penal que indique exactamente qué se puede entender por pornografía. Y eso a los juristas, sobre todo a los que llevamos derecho penal, nos plantea muchos problemas para encajar esa figura dentro de una norma concreta y conseguir condenas cuando ejercitamos la cuestión en particular o bien conseguir soluciones, ¿no? Entonces, el concepto de pornografía, todo el mundo lo sabemos cuál es el coloquial, pero no es fácil concretarlo de cara a la aplicación de las normas. Es una norma penal en blanco que es casi como no decir nada, ¿no? Claro. Como te comentaba antes, la regulación de la pornografía en nuestro derecho ha sufrido muchísimos avatares, pero se ha concretado ahora con la última reforma del Código Penal que introdujo el Partido Popular, que entró en vigor en octubre del 2004, y dedica varios artículos, pero fundamentalmente el artículo 189 a regular el tema, ¿no? Y hay, digamos, unas conductas que se describen en el precepto que son, digamos, constitutivas de ese delito. Y para que nos entendamos y por no hacerlo muy técnico, hay 2 figuras, digamos. Por un lado, el utilizar menores o incapaces, no solo se habla de menores, ni no centrarnos en los menores, sino de personas declaradas judicialmente incapaces para montar espectáculos pornográficos. Esa, digamos, que es la primera figura. Y luego hay una segunda figura que es utilizar a ese tipo de menores para montar películas, hacer vídeos, distribuir CDs, hacer fotografías con contenido pornográfico. Que el contenido pornográfico, como decía antes, es difícil de determinar, pero que básicamente, usando una definición de un convenio que hay internacional, el convenio de Varsovia de represión del ciberterrorismo, pues nos dice que básicamente es una actitud sexualmente explícita de un menor. Bien esté desnudo, bien esté en actitudes sexuales con otras personas y tal. Lo que pasa es que, no, como te digo, no está muy regulado nuestro derecho. Está muy castigado, es de 1 a 4 años. Y la pena que se puede imponer por este tipo de conductas. Claro, pero de 1 a 4 años, mi pregunta es si realmente llega a ingresar en la cárcel una persona que ha sido condenada por tener, por ejemplo, porque el delito es la posesión, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿cuál es realmente el delito? La reforma esta de la Ley Orgánica del 2003, que, como digo, entró en vigor en octubre del 2004, incluye varias conductas. Pero lo más novedoso es que incluye tener, por ejemplo, en tu ordenador fotografías o archivos de contenido pornográfico de menores. Eso de por sí es delito a partir del 1 de octubre de 2004 y es perseguible y puede ser acreedor de una condena de 1 año de prisión. ¿Qué ocurre? Que, claro, con 1 año de prisión, si no tienes más condenas, nadie va a la cárcel, porque normalmente se hace la suspensión de la condena y tal, pero sí que es cierto que mucha gente no lo conoce, no tiene determinado que el manejar material pornográfico de menores es ya delito en nuestro derecho. Es un paso adelante, bueno, mucha gente lo ve como... Hay muchas teorías, ¿no? Pero mucha gente lo ve como una limitación de derechos, otra gente ve que es atacar de raíz el mal de la pornografía, porque claro, la pornografía infantil no habría si la gente no se consumiera, ¿no? Entonces, es un tema donde se pugnan los derechos individuales por un lado y por otro lado el derecho del Estado de sancionar este tipo de conductas. No es un tema, ya te digo, claro ni muy determinado. Lo que sí está claro es que se está persiguiendo, ¿no? Sí, se persigue y en Asturias ha despertado como una especie de conciencia de que eso evidentemente no está bien, hay que perseguirlo, es un delito y hay que acabar con ello, ¿no? A mí lo que me llama la atención es que casi siempre se trata de redes, con lo cual me imagino que será muchísimo
muchísimo más difícil, sobre todo porque estamos hablando, en este caso, de 12 países y 500 personas. La legislación en cada país es muy distinta. Bueno, ¿Cómo se acaba con esto? Eso está ya, en cierta medida, resuelto, y incluso nuestro Código Penal en la reforma está contemplado para entender que las personas que hayan sido condenadas en otro país por este mismo tipo de delito, les vale esa condena para agravar su responsabilidad en un delito cometido en España, ¿no? Y luego hay otro planteamiento que sí que es muy interesante, que es todo el tema del ciberterrorismo y de los delitos en Internet. ¿Cómo se puede, ¿dónde se comete el delito? ¿Qué es responsable? ¿El servidor que hay en México que manda estas fotos o el paisano que las sube desde Coyoto? ¿O es responsable el que hace las fotografías en Tailandia? Claro, toda esa serie de conductas, el derecho penal cada vez va, bueno, poquitín a poquitín metiéndolas en cintura, ¿no? Pero nos tropezamos con el problema de siempre de la extraterritorialidad de la ley penal, ¿no? que es una palabreja que usamos los abogados, pero que sí que es muy importante para delimitar esas conductas y ver dónde se pueden perseguir, hasta qué punto se pueden atacar y tal. No es fácil, sinceramente. Aquí en Asturias en concreto, yo conozco esa sentencia de Gijón. Bueno, evidentemente no puedo hablar de mis casos en funcionamiento, como sabes. Ya de sentencias que están sentencias ya ¿no? hechas que son públicas. Hay un caso de Gijón en el que sí que había una red y yo creo que le sancionaron con 3 años de prisión al principal imputado con el agravante de red, de organización, y lo que hay montado ahora en Asturias con la regulación nueva está todo pendiente de salir. Hay un asunto aquí en Oviedo, efectivamente, que se verá próximamente, y hay otros 2 asuntos nuevos que es de toda esta red. Que son los que sentarán jurisprudencia, ¿no? Bueno, esperemos que lleguen, veremos a ver si llegan a las audiencias y las audiencias empiezan a condenar o a absolver o a ver en qué términos dejan esos temas cerrados y determinados. Pero como te digo, el tema está todavía muy en el aire porque la legislación entró en vigor en octubre, o sea que los hechos son muy recientes. Está muy verde, ¿no? Como podríamos decir. Claro, me decía Eladio, es que cuidadito, porque incluso el hacer fotografías a tu bebé en casa, como hacen las mamás, en la bañera, la típica fotografía del bebé, pues oye, puede tener una interpretación también que pueda ser de ese tipo, Hay una sentencia bastante famosa con la legislación antigua en la que se absolvía una madre que hacía unas fotos de su hija de 7 años desnuda o en braguitas y las pasaba a un primo que tenía, que la miraba con malos ojos, ¿no? El problema es que lo mira, ¿verdad? Sí, es el que mira, no es el que, claro. Y entonces la sentencia del Supremo, que es una sentencia del año 99, creo recordar, absuelve a la madre del tema, porque claro, ella no sabía nada. Mandaba las fotos de su hijo a aquel primo que tenía en Huelva, por decir un ejemplo, y aquello se miraba y se montó un pleito y salió suelta la señora. Hoy por hoy, insisto, tener fotografías, disquetes, páginas, cualquier contenido pornográfico, con lo difícil que es centrar el concepto penal ese de pornografía infantil, tener ese tipo de material en tu ordenador o en un portafolio o en tu despacho, en tu casa, es constitutivo de delito. ¿Y quién lo descubre? Porque en este caso fue un ciudadano que denunció los hechos porque entró en un salón de un chat y dijo, aquí hay fotos. Ahí hay mucha hipocresía, porque los servidores, normalmente los servidores que son internacionales, lo que hacen es, si tienen unos amplios rastreadores y saben que en el momento que una página con contenido pedófilo o pornográfico, inmediatamente la dan de baja del servidor y eso no se puede poner en funcionamiento. Pero sí que es cierto que cuando están en el límite no se sabe muy bien lo que hay, pues se mantienen, funcionan un mes, desaparecen y montan otra hasta que el servidor fuerte la saca y lo reconoce, ¿no? Lo que hace una unidad que hay en Madrid de la Guardia Civil es hacer seguimientos permanentes, ¿no? Entonces hace unos rastreos y va más o menos chequeando por visitas algunas páginas de contenido pedófilo y mucho también en los chats. ¿Qué pasa? Que la Guardia Civil, pues mira, controla y saca, si hay de repente una página alojada en un servidor en Canadá que se ve en Huelva a 1 millón de visitas al año, pues enseguida va y mira a ver quién es el responsable del webmaster, intenta pedir una orden de entrada y registro en su domicilio o donde tenga la titularidad de la página alojada y cogen el material, lo examinan y le ponen una acusación. Pero es muy rápido, es muy difícil centrar a la gente y ponerla en vereda, no es nada sencillo. Esto de Internet todavía nos cuesta algún disgustillo que otro y se nos escapa un poquito Mueve miles de millones al año. La pornografía existe, la infantil, bueno, en general el negocio del sexo en Internet, que es legal, como todos sabemos, la pornografía, la infantil, lo que es delito, mueve, pues yo creo recordar, había leído yo recientemente un artículo en una página que hablaba del dinero que movía, hablar no sé si de 10.000 o 15.000 millones de visitas solo en España al año. Ustedes. En fin, bueno, nosotros solo queríamos hacer una entrada en este tema que tendría para hablar largo y tendido. Nos quedamos con algunos datos. Cuidado con la posesión de estas fotografías, cuidado con trapichear con fotos de bebés, que nunca se sabe lo que puede suceder. Eladio Rico, muchísimas gracias por estar aquí en esta Plaza Paraíso. Venga, a vosotros. Gracias. Bueno, nos vamos a tener que ir